Muy bien, continuamos con esta tercera sesión de la tarde. La ponencia corre a cargo de José Luis Fernández Valdivieso, persona que ha estado vinculada en los últimos años a la Real Asociación de Hidalgos, apoyando los trabajos de investigación que se están haciendo en la Chancillería de Granada. José Luis Fernández es profesor del Máster Oficial Historia de Europa, América, Sociedades, Poderes Culturales, que se imparte en la Universidad de Granada. Es doctor en Historia por la misma universidad y obtuvo ese grado con la defensa de una tesis titulada Estudio, Organización y Descripción del Archivo de los Marqueses de Corbera. Es miembro del Grupo de Investigación, Edición y Estudio de las Fuentes Escritas Medievales y Modernas del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Granada. Ha participado en numerosas investigaciones científicas, publicadas ellas, relacionadas con archivos, sobre todo de orden nobiliario. Es asesor histórico de la Fundación Colegio Nuestra Señora del Carmen y de la Fundación Portillo. Ha trabajado en el proyecto de la Fundación Caja Madrid para la catalogación de la sección del Registro General del Sello del Archivo General de Simancas. De tal manera que tenemos la suerte de tener un académico, digamos, un intelectual muy joven, pero de un creciente nivel y conocimiento que vamos a compartir en este momento con una ponencia titulada Caballeros Armados en el Bajo Medioevo, Estado de la Cuestión y Documentos para su Historia. Adelante, José Luis. Bien. Muchísimas gracias por sus palabras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización del coloquio la oportunidad de permitirme hablar sobre la caballería desde 3 puntos de vista. Un sucinto estado de la cuestión, la presentación de una fuente inédita para el conocimiento de dicha institución y el inicio de un estudio de los caballeros andantes del siglo XV como guerreros y agentes políticos imprescindibles de la Castilla de fines del medievo. La caballería es un tema tan apasionante como complejo, un gran fenómeno europeo desarrollado a lo largo de 500 años con multitud de variables territoriales y temporales, un ethos, un atractivo estilo de vida que ha calado de tal forma en nuestro sustrato ideológico que ha pasado a formar parte de la cultura universal, esencialmente a través del ideal del caballero andante, una suerte de héroe adornado de virtudes como la cordura, mesura, justicia y fortaleza, que tiene como principal e icónica misión la defensa del débil por medio del uso de las armas. Lógicamente, un tema como este ha sido objeto de atención por parte del investigador en innumerables ocasiones. En este sentido, lo primero que hay que señalar es que la producción bibliográfica europea tiene mucha más tradición que la española, debido a que cuando esta institución se asentó en Castilla, en Europa era ya otra cosa, y también por la escasez de fuentes españolas en relación a las francesas, especialmente hasta el siglo XIII. Comenzando por la producción científica europea, encontramos algunos estados de la cuestión realizados tanto en 1986 por Jean Flory como en 2015 por Porrinas González, que recoge algunas de las líneas maestras sobre el estudio de la caballería. La primera de ellas estaría centrada en el estudio de las fuentes francesas y se viene desarrollando desde el siglo XIX. Primero por Gautier en 1884, cuya obra es reflejo de las concepciones conservadoras de su época, al cual le siguieron los trabajos de multitud de historiadores de alto prestigio como Duby y Bouchat. Un segundo grupo de historiadores han realizado estudios generales de la caballería usando otras fuentes además de las francesas, como por ejemplo Moriskin con su libro La caballería,
publicado en 1986, aunque también son de interés los trabajos tanto de Ruiz Domènech como de Aurel. Igualmente, existen otros autores especializados en la caballería de unos territorios concretos, como es el caso de Bunke para la caballería germana, Patterson para la occitana y Horn para la anglosajona. Centrados ya en España y esencialmente en Castilla, encontramos numerosas monografías y bibliografía, tanto para la caballería villana como sobre todo para las órdenes militares. En cuanto a la primera, son de interés tanto los trabajos de Palomeque Torres como sobre todo la ingente obra de Carmen Pescador del Hoyo, publicada entre 1961 y 1964. En cuanto a las órdenes militares, la bibliografía es de tal volumen que solamente citaremos una sucinta nómina de autores. Para todas ellas, Ayala, Martínez, Rodríguez Picabea para la Orden de Calatrava, Barquero Goñi para San Juan, Novoa para Alcántara y finalmente para la Orden de Santiago, tanto Matellanes como Porras Arboledas y Peinado Santaella. En cambio, existe una escasez de monografías sobre los caballeros andantes debido sobre todo al parcelamiento disciplinar y a la escasa imbricación entre historiadores y filólogos, tal y como indica en su tesis Porrinas González. Según este autor, toda una referencia para la caballería castellana hasta el siglo XIII, las últimas producciones de filólogos tienden a centrarse en la caballería de las composiciones literarias del siglo XIII. A pesar de todo, encontramos trabajos que beben tanto de la historia como de la literatura. El primer ejemplo de ello es el libro de 1929 de don Ramón Menéndez Pidal, La España del Cid, que sigue siendo de obligada referencia a pesar de haber sido superado en muchos aspectos. Más recientemente, véanse los trabajos de Pérez de Tudela y Velasco y sobre todo los de Jesús Demetrio Rodríguez Velasco, tanto su tesis El debate sobre la caballería en el siglo XV, Tratadística caballeresca castellana en su marco europeo, que es del año 1996, como más recientemente su libro Ciudadanía, Soberanía Monárquica y Caballería, Poética del Orden de Caballería, en el que pone el acento en la creación de una clase social a través de los discursos de la caballería. Por último, no podemos dejar de citar la extensa obra de Martín de Riquer, en especial Vida caballeresca en la España del siglo XV, que es del año 1965, en la que propone y expone una sociografía de numerosos caballeros andantes. En parte, el presente trabajo recoge esta línea de investigación. El segundo objetivo de esta ponencia es dar a conocer una fuente hasta ahora muy poco utilizada para el estudio de la caballería, como son los pleitos de hidalguía y sobre inmunidades de la Real Chancillería de Granada, la cual, en nuestra modesta opinión, arroja algo de luz a lo que el profesor Rodríguez Velasco ha denominado civil conversación. Esto es, el modo en que todo el problema de la caballería con el que nosotros nos enfrentamos de una manera formal y textual pasó a las conversaciones cotidianas y llegó a modificar ciertos discursos. En efecto, tanto en los pleitos iniciados por conculcación de las inmunidades tributarias inherentes a la condición de caballero armado como en los de hidalguía, se ofrece una información única sobre el contexto social, económico y político de los caballeros castellanos del siglo XV, no tanto de los miembros de las grandes casas de la nobleza,
sino más en concreto de los caballeros de los numerosos linajes que poblaron los escalafones medios y bajos del universo aristocrático. Su participación en la guerra, sus ceremonias de investidura, sus servidumbres políticas, sus aspiraciones, sus vestimentas, sus armas, sus privilegios y preeminencias, sus escrituras, la visión de sus contemporáneos, todos ellos elementos que, a nuestro entender, ensanchan los horizontes informativos ofrecidos por la literatura y tratadística caballerescas. Grosso modo, los pleitos por conculcación de inmunidades tributarias se solían iniciar cuando el agraviado presentaba demanda contra el concejo, alegando que era descendiente de un caballero armado y aportando el privilegio como prueba el privilegio de caballería, el cual, entre otras cosas, eximía al caballero y a su descendencia del pago de ciertos pechos siempre que mantuviera armas y caballo. Tras realizar una probanza de filiación y si se demostraba el parentesco entre el demandante y el caballero armado, se dictaban sentencias ordenando la guarda y cumplimiento del privilegio a favor del demandante, quien solicitaba a continuación la expedición de la Real Provisión Ejecutoria que obligaba al concejo al acatamiento de las citadas sentencias. La cuestión es bastante más compleja en los pleitos de hidalguía, puesto que entramos en el pantanoso terreno de la identificación entre caballería y nobleza. En estos pleitos, como señala el profesor Díaz de la Guardia, el Tribunal de Corte, basándose en la costumbre, en los siglos XIII y XIV consideraba hidalgo al hijo de caballero y por tal lo tenía a todos los efectos según la ley 86 del estilo. No obstante, tanto en las leyes limitadoras de Juan II como en las obras de los tratadistas de los pleitos de hidalguía del siglo XVI, se niega la posibilidad de que de un simple caballero se generase sin más un hidalgo, porque iba en contra de la política que pretendía concentrar toda fuente de honor en la corona. Esta evolución jurídica es la razón que explica que en los pleitos de hidalguía de finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, muchos litigantes adujeran, además de la notoriedad de su hidalguía de sangre, la condición de caballero armado de algún ascendiente. Y también es la razón por la cual los fiscales, en la práctica y en consonancia con la teoría jurídica, intentaran identificar siempre la caballería con la parda, es decir, con la pechería. Todo ello contribuye, en definitiva, a que estos pleitos aporten información muy enriquecedora sobre la caballería. En este sentido, en la publicación del año 2010 del equipo de la Real Asociación de Hidalgos en Granada, editamos un documento muy interesante sobre la labor de los fiscales en defensa del patrimonio regio. Se trata de un listado anónimo, que no sé si se ve bien aquí, formado por dos cuadernillos, ambos sin principio ni fin, escritos por diferentes manos, sin orden interno aparente, y en el que se enumeran mercedes, privilegios y otra documentación relacionada con hidalguías, caballerías y llamamientos expedidos desde el reinado de Enrique IV hasta los años 30 del siglo XVI. Actualmente estamos en condiciones de afirmar de que se trata de un instrumento de consulta realizado por el licenciado Pedro de Ceballos, registrador de la Real Chancillería de Valladolid, a cuyo cargo estaban los archivos reales en los años 40 del siglo XVI y que auxiliaba a los fiscales a la hora de afrontar sobre todo los pleitos de hidalguía, puesto que en base al apellido o vecindad del litigante en cuestión, se buscaba en el listado si algún pariente había recibido bien una hidalguía, bien una caballería, paso previo para solicitar un traslado en los archivos reales de Valladolid y Simancas para presentarlo en el pleito. Esta relación contiene 1040 entradas, de las cuales aproximadamente la mitad, concretamente 578, se corresponden con caballerías y apenas 5 de ellas fueron otorgadas por Carlos I.
Estas cifras ponen de manifiesto la magnitud cuantitativa del fenómeno caballeresco en los reinados de Enrique IV y los reyes católicos, puesto que en apenas 60 años se armaron caballeros a casi 600 personas. Esta efervescencia estuvo relacionada sin duda alguna con las guerras de Granada, la última gran cruzada europea, escenario propicio para la exaltación de los tradicionales valores caballerescos y que nos dará la medida cualitativa de la importancia del caballero armado como actor político y bélico en el siglo XV, que es lo que vamos a ver en el tercer bloque de esta ponencia. Bien. De las tres clases de caballería que existen, la de espuelas doradas, que presupone la hidalguía, la otorgada a pecheros e hidalgos indistintamente, que no presupone hidalguía, y la que se refiere a los caballeros pardos a fuero de León, extendida posteriormente a los caballeros de Cuantía, tal y como se señaló en su día Vicente de Cadenas, basándose en las argumentaciones del fiscal García de Saavedra. Nosotros nos vamos a ocupar de las dos primeras, puesto que es tal la cantidad de referencias a caballeros armados que nos encontramos en los citados pleitos, que nos hemos visto obligados a dejar para otra ocasión el análisis tanto de los caballeros villanos como de las órdenes militares y a centrarnos en los caballeros armados, de los cuales tenemos constancia documental de su ceremonia de investidura de armas. En total tenemos identificados a unos 60 caballeros que fueron armados como tales entre 1427 y 1529, aunque la mayor parte de las investiduras se concentran en la última fase de la Guerra de Granada y en los prolegómenos de la misma durante el reinado de Enrique IV. Es de sobra conocido que desde el desarrollo de la caballería castellana en tiempos de Alfonso X y sus homónimos sucesores en los tronos de Castilla y León, especialmente a través de la investidura caballeresca, la monarquía utilizó la caballería como un mecanismo de control de la nobleza, puesto que el rey, de facto, creaba nobles y se aseguraba con ellos servidumbres y fidelidades. En este sentido jugó un papel esencial la Orden de la Banda, la primera orden de caballería de Occidente, puesto que fue instrumentalizada y reformada en diferentes momentos por los distintos pretendientes al trono castellano con el fin de obtener apoyos, especialmente en tiempos de Pedro I y Enrique II, pero también de Juan II y Álvaro de Luna, que recuperaron sus ideales caballerescos, convirtiendo su emblema en proyecto de su restauración monárquica. Bien, para el análisis de esta realidad hemos tomado dos ejemplos. Primero, la construcción de varias estirpes de caballeros en la ciudad conquense de Huete a mediados del siglo XV al servicio de la monarquía y del halconero Pedro Carrillo de Huete. Y segundo, esbozaremos el retrato del caballero medio que participó en la Guerra de Granada a través de los que sirvieron al maestre de Santiago, Alonso de Cárdenas. Estos linajes son los Rodríguez de Ayllón y los Parada. En el caso del primero encontramos a varios miembros armados, caballeros de la Banda y de las espuelas doradas por Pedro Carrillo de Huete, y otros que obtuvieron licencia para portar la divisa de la Banda entre 1430 y 1432. En algunos casos, estas mercedes fueron concedidas por los préstamos económicos realizados al entonces príncipe Enrique, como así ocurrió con Álvar Rodríguez de Ayllón. El linaje de los Parada, aunque aquí no se ve demasiado bien, surgió de la unión entre el bachiller Alonso Fernández de Huete y su segunda esposa Isabel Méndez de Parada. El citado bachiller fue hijo de Juan Fernández, natural de Espinosa de los Monteros, alcaide de Huete y hombre de armas al servicio de Juan II, fallecido en 1429. A través del inventario de sus bienes nos podemos hacer una idea de los caballos y armas que mantenía un caballero de su época,
del estatus económico alcanzado e incluso de su cultura escrita, porque, entre otras cosas, se recoge que tenía 2 caballos con su freno y silla, una mula, un asno, 4 lanzas, las 2 viejas y las 2 nuevas, y también un ejemplar del ordenamiento de Alcalá de 1348. Su hijo, el bachiller Alonso Fernández de Huete, fue sotoalcaide del castillo de Huete por nombramiento del alcaide Gómez Carrillo y alcalde de las Alzadas por Pedro Carrillo de Huete. También fue armado caballero de espuelas doradas y de la banda por el halconero, emblema que además fue incorporado a la heráldica del linaje, que son unos escudos con una sierpe y bandas doradas. Finalmente consiguió ser cabeza de bando y dicen las escrituras que traía vestida una ropa de grana con sus mangas aforrada en martas y con un franjón de oro en la dicha ropa, la cual en aquel tiempo no traía aquellas ropas sino eran las personas principales, caballeros, hijos d'Algo. Tras la desaparición del escenario político obtense del halconero Pedro Carrillo de Huete, sobresalió la figura de Lope Vázquez de Acuña, efímero y problemático duque de Huete, al cual se enfrentaron los Parada como fieles servidores a la corona de Castilla. Tanto la figura de Alvar Rodríguez de Ayllón como la del bachiller Alonso Fernández de Huete constituye el retrato ideal y real del caballero fijodalgo de mediados del siglo XV, pertenecientes ambos a unos linajes que durante generaciones han ido conformando una sólida lealtad a la corona y a sus agentes más cercanos. Su heráldica, vestimenta, armas y servidumbres son elementos que vertebran la construcción del linaje, ligado en principio al uso de las armas, aunque con el paso del tiempo el factor militar pierde peso en comparación con otro tipo de servicios. Bien, la caballería jugó un papel muy activo en la guerra de Granada, puesto que seguía siendo el arma y la técnica de combate más prestigiosa. En las campañas más exigentes, que son las de 1487 y 1489, se contabilizaron aproximadamente 12 y 13.000 caballeros. Los que tenemos documentados que sirvieron al maestre Cárdenas eran naturales de la encomienda mayor de León y la gran mayoría se curtieron como soldados en la misma guerra contra los nazaríes. A través de la actuación de todos estos caballeros vemos que participaron activamente en todos los escenarios bélicos posibles: abastecimiento de plazas, asaltos a torres y villas, cercos a ciudades, en ocasiones incluso tomando la iniciativa y combatiendo a pie, acciones que fueron merecedoras de su investidura como caballeros armados. Por ejemplo, Juan Lucas fue armado caballero por su participación en el cerco de Málaga, Pedro de Zambrana por su afrenta e arresto en el combate de Loja, Alonso López de Monsalve por la toma de la torre Romilla y Francisco Castillo por el asalto a varias torres, en especial la de los Alijares, donde se dice que, junto a otro caballero, escalaron la dicha torre y pelearon muy reciamente y la tomaron y mataron 3 moros que había dentro. Después fueron socorridos de ciertos peones, pero que al principio, en los que ganaron mucha honra en el dicho combate, fueron los dichos Francisco Castillo y Diego de Villapadierna. Estos caballeros solían montar a la jineta y realizaban una inversión que rondaba entre los 3.500 y 7.000 maravedís por el caballo y otros 3 o 4.000 más por las armas, que normalmente solían ser corazas buenas e capacete e babera y falda e gocetes de jazarrán e un adarga de anda. Sin duda, una de las mayores recompensas de toda esta actividad guerrera era su investidura como caballeros armados, por lo que para concluir esta ponencia hemos realizado un análisis de estas ceremonias con el objeto de remarcar su importancia como mecanismo de ascenso y reconocimiento social.
Para ello hemos estudiado las investiduras oficiadas personalmente por Fernando el Católico entre 1482 y 1488, todas ellas en campaña. Las escrituras describen un sencillo ritual y un modus operandi que se repite a grandes rasgos, sobre todo a partir de la toma de Málaga de 1487, momento en el que se puede decir que se produce una estandarización de la ceremonia y de sus documentos resultantes. Cabe preguntarse, por tanto, si de esta manera realmente el rey Fernando armó caballeros a finales del siglo XV. Aunque la respuesta excede los objetivos del presente trabajo, anticipamos una muestra como colofón al mismo y también como ejemplo de la riqueza de la fuente. Se trata del relato de Ruy González de Valencia, vecino de Guadalcanal, testigo que estuvo presente en la investidura de su paisano Rodrigo Barba y que por tanto ofrece un punto de vista subjetivo y único del acto de ingreso. Cuenta el testigo cómo Rodrigo Barba le pidió consejo sobre si armarse caballero, cómo le prestó su capacete y recordó también que Rodrigo estaba arrodillado cuando el rey le armó caballero con su propia espada. Este relato lo editaremos completo en las actas del coloquio junto con el otro punto de vista, es decir, el testimonio de esta misma investidura, pero realizado por un escribano de cámara. Y con esto concluye esta ponencia. Bueno, como hemos visto, una ponencia muy interesante en la que José Luis, con una precisión y detalle impresionantes y basado en una documentación absolutamente fidedigna, hace un retrato de esa figura que era el caballero armado en la etapa del Bajo Medioevo. Sin duda es un principio para investigaciones posteriores, es casi que la apertura de una línea de investigación que seguramente tendrá sus desarrollos en los próximos años. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí. Bueno, sí, vamos a ver, está lo que se denomina la caballería de espuelas doradas, que tradicionalmente presupone la hidalguía. Después está la caballería que se concede indistintamente a hidalgos y pecheros, que no, vamos, que normalmente son con las investiduras que suelo trabajar yo. Y por último está la de los caballeros pardos armados a fuero de León, que posteriormente se convirtieron en lo que se conoce como la caballería de cuantía o caballería villana, exactamente. Claro. Sí. Sí, vamos. Exactamente. Eso era. ¿Alguna otra intervención? Muy bien, José Luis, muchísimas gracias por la participación en este coloquio y la formidable conferencia que hemos escuchado. Muchas gracias. Muy bien. Lo ha hecho además con una precisión y un detalle y una organización. Don Carlos.